Sober Life ha apostado por tener una oficina técnica en el Delta del Ebro precisamente por la gran riqueza en biodiversidad que tiene. Se han detectado más de 300 especies, muchas especies de aves acuáticas que nidifican, y de ahí la importancia de preservar estos lugares para que tengan el espacio para hacerlo. El Delta del Ebro tiene graves problemas de regresión y subsidencia que se ven agravados por el cambio climático, y estos problemas lo que hacen es que poner en peligro estos hábitats que son tan importantes para especies como por ejemplo la gaviota de Aduín. El gran valor ambiental que tiene el Delta del Ebro es porque es una de las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo. En un 340 kilómetros cuadrados tenemos muchísimos espacios o paisajes diferentes. En el Delta del Ebro podemos encontrar muchos hábitats diferentes, el hábitat propio de un río y el bosque de ribera, todas estas zonas de más así tipo marismas, lagunas de agua dulce, y otro hábitat muy interesante es las salinas. Luego tendríamos al nivel de la costa pues zonas dunares. Bueno, esta es el mapa del Delta del Ebro. Los sitios más vulnerables serían la zona del Trabucador, la zona de la Marquesa y la zona de la punta de la desembocadura. En la última temporal Gloria del año 2020, el mar aquí entró prácticamente toda esta zona, unos 4 kilómetros. La barra del Trabucador es una barra, digamos, de arena. Esta zona es una de las zonas más erosionadas por los temporales, porque es una zona muy llana, como podéis comprobar, estamos prácticamente a nivel del mar. Entonces, cuando hay subidas de temporales por mareas, pues el mar trabuca, salta, ¿vale? Y eso es una acción que la ha hecho históricamente, pero que después de temporales como el temporal Gloria, pues esto es mucho más acusado. Desde el momento del temporal Gloria ha habido mucha más presión turística. Desde hace nada pues la han empezado, digamos, a delimitar y a restringir el acceso para protegerlo. La playa de la Marquesa es el otro espacio natural donde hay un impacto enorme en el tema de erosión. Allí se han planteado acciones para proteger propiedades privadas, por ejemplo, muros de piedra, una delimitación local muy pequeña que genera un impacto en el resto de la playa. Entonces, podemos poner medidas duras, pero la naturaleza de medidas duras no entiende. La gestión del río, del Ebro, no tiene en cuenta para nada lo que es el medio ambiente. Y en definitiva, el río Ebro lo controlan estos tres ejes, ¿no? Las grandes ciudades, los grandes regantes y por otra parte las hidroeléctricas, que son las que tienen todos los embalses, que son en definitiva las que controlan cómo tiene que funcionar el cabal del río. ¿Cuál es el problema del río Ebro? Pues que tiene casi 200 embalses desde su nacimiento hasta que llega al delta. ¿Cuál es el problema de tener embalses en un río? El agua, si llega arriba del todo, salta. Pero lo que son los sedimentos no saltan, lo que son los sedimentos se quedan retenidos contra las compuertas. Ahora, a estas alturas, estas compuertas están totalmente bloqueadas. Hace más de 60 años que al Delta del Ebro está llegando como mucho entre 1 y un 3% de los sedimentos que tendrían que llegar cada año. En estos 40 últimos años se han perdido kilómetros de Delta del Ebro. Y esto es lo que estamos pidiendo en la plataforma desde el primer día, que se tenga en cuenta que el Delta del Ebro, para subsistir, necesita que lleguen los sedimentos retenidos en todos los embalses que hay y que llegue el agua suficiente con la fuerza suficiente. Y esto simplemente es cuestión de voluntad política. Los ríos es vida es el lema de la plataforma y en esto estamos. ¿Qué es lo que pedimos? Més aigua i sediments.